Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy para hablar acerca de una de las operaciones menos utilizadas dentro de SolidWorks, pero que más tiempo nos ahorraría a la hora de crear piezas fundidas o piezas de plástico. Hoy vamos a hablar acerca de la operación Nervio. A lo largo de todo el tutorial vamos a cubrir distintos casos de uso de la operación Nervio, algunas de las opciones más particulares del Property Manager de la operación. También vamos a entender por qué falla la aplicación Nervio en algunos casos particulares. Y por último, vamos a ver las ventajas de utilizar la operación Nervio y el tiempo que nos ahorra al generar una vista de sección en un plano que atraviese el nervio de la pieza. Vamos a comenzar con el primero de los puntos. Antes de comenzar con el desarrollo de los casos prácticos, hagamos una breve introducción a la operación Nervio. A esta operación la podemos definir como un tipo especial de operación de extruir, la cual usa geometría básica de croquis, como vamos a ver en la filmina siguiente. Vamos a observar que no se requiere que el croquis tenga el largo total del nervio, ya que esta operación aplica una extrusión hasta siguiente en todas sus direcciones. Como podemos observar, nuestro croquis puede estar en un plano paralelo a la dirección de extrusión, como podemos ver en las figuras de la derecha, o perpendicular a la dirección de extrusión, como podemos ver en las piezas de color amarillo. También observamos que la geometría utilizada en los croquis son líneas simples y abiertas. Podemos observar también que un croquis puede contener geometría simple, como una única línea, o un croquis complejo, que esté formado por más de una línea, arcos o círculos. Veamos con algunos casos prácticos cómo aplicar la operación Nervio. En este primer ejemplo, vamos a utilizar la operación Nervio para crear las divisiones de esta bandeja. Vamos a utilizar un croquis sencillo, el cual se va a encontrar posicionado en un plano que va a estar a 5 milímetros de la cara superior de la bandeja. Para ello comenzamos creando el plano. Venimos a la pestaña Operaciones, Geometría de referencia, Plano y seleccionamos la cara plana superior de la bandeja. Luego configuramos 5 milímetros e invertimos la dirección. De esta forma, nuestro croquis va a quedar contenido dentro de todas las caras hasta la cual va a ser extruido. Luego seleccionamos el plano y abrimos un croquis. Vamos a croquisar la línea de croquis que vamos a utilizar para aplicar la operación Nervio. Como comentamos en la introducción, no necesitamos que nuestra línea de croquis llegue hasta el final que marcará la longitud del nervio, ya que la operación Nervio tiene la capacidad de generar una extrusión hasta siguiente en las tres direcciones, hacia aquí, hacia allá y hacia abajo, lo cual va a quedar definida toda la geometría de nuestro nervio. Luego, venimos a Operaciones y seleccionamos la operación Nervio. El Property Manager de la operación Nervio aparece. Lo primero que debemos configurar siempre es la dirección de extrusión. Nosotros podemos generar el nervio paralelo a nuestro croquis o perpendicular al croquis. En nuestro caso vamos a generar un nervio normal al croquis. Una vez que seleccionamos la dirección en la cual se va a crear nuestro nervio, podemos definir el espesor. Vamos a establecer un espesor de 2,5 milímetros. Y aquí podemos controlar si el espesor va a estar hacia un lado, hacia el otro o centrado, como en el caso que vamos a utilizar. Generalmente en las piezas de plástico o las piezas de fundición, las paredes necesitan de un ángulo de salida para luego obtener el desmoldeo. Para ello vamos a aplicar aquí un ángulo a las paredes de nuestro nervio. Vamos a establecer un ángulo de 2,5 milímetros en una dirección hacia afuera. Observamos que al activar
la opción de ángulo, aparecen dos nuevas opciones debajo del espesor del nervio, que me dicen en el plano de croquis o en la interfaz de la pared. Esto quiere decir que nosotros vamos a configurar si este 2,5 milímetros va a ser 2,5 milímetros en el inicio del nervio y el nervio se va a agrandar hacia abajo, o si utilizamos la opción en interfaz de la pared, vamos a obtener los 2,5 milímetros en la base y el nervio será más angosto en el comienzo del mismo. En nuestro caso, vamos a utilizar la opción en el plano de croquis. Activamos la opción vista preliminar detallada para ver cómo va a quedar nuestro nervio. Como podemos observar, el nervio se extruye en las tres direcciones hasta que hace contacto con las paredes de la caja. Y también podemos observar el ángulo de salida hacia afuera. A continuación, hacemos clic en aceptar. Para chequear lo del espesor, seleccionamos la línea que define el ancho del nervio y podemos observar que vemos una distancia de 2,5 milímetros. Generalmente, en las piezas de plástico, estos tipos de nervios se finalizan con una operación de redondeo. Para ello, existe un redondeo de tipo especial. A ese redondeo se lo conoce como redondeo completo. Y lo que ese redondeo genera es un redondeo tangente a tres caras seleccionadas. Para ello vamos a seleccionar la primera cara. Clic con el botón derecho del mouse para avanzar a la siguiente ventana donde debemos seleccionar la siguiente cara. Nuevamente, clic con el botón derecho del mouse, seleccionamos la siguiente cara y a continuación hacemos clic en aceptar. De esta forma obtenemos un redondeo completo para finalizar nuestro nervio. Luego, para copiar el mismo, podemos utilizar una matriz lineal. Vamos a seleccionar la dirección 1, establecer una separación de 45 milímetros para una cantidad de 3 y luego vamos a seleccionar las operaciones a copiar. Seleccionamos el nervio y el redondeo. Para generar la copia hacia el otro lado, vamos a seleccionar la dirección 2. Vamos a invertir la dirección. Cuando seleccionamos la dirección 2, por defecto, la matriz lineal no solamente copia las operaciones a repetir, sino que también copia las operaciones creadas por la primera dirección. Para evitar eso, seleccionamos la opción solo matriz de operación a repetir. De esta forma, se eliminan las copias generadas por la primera dirección de la matriz. Y ahora configuramos la separación y la cantidad para finalizar nuestra caja. Hemos incluido con la operación nervio, la operación redondeo completo y la operación de matriz lineal, ya que suelen en muchas ocasiones trabajar de forma conjunta. Veamos ahora un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, vamos a utilizar la operación nervio para generar una división utilizando un croquis con más de una entidad de croquis. En este caso, un croquis formado por varias líneas y círculos. Veamos cómo la operación nervio trabaja en este caso. Podemos observar que, al igual que el caso anterior, nuestro croquis no está completamente definido, ya que la operación nervio se encargará de extruir la longitud de los nervios hasta hacer contacto con las caras de la pieza. Para ello venimos a operaciones y seleccionamos el comando nervio. Definimos un espesor de 1,5 milímetros y establecemos que ese espesor se va a distribuir de igual forma hacia un lado y hacia el otro de los croquis que van a definir el nervio. Para dirección de extrusión vamos a seleccionar normal al plano de croquis y vamos a establecer la dirección hacia abajo. En nuestro caso vamos a aplicar un ángulo de salida de 3 grados. El ángulo será hacia afuera y vamos a conservar el espesor de 1,5 en la cara superior del nervio.
Por lo tanto, vamos a establecer que este 1,5 sea en el plano del croquis. A continuación, hacemos clic en Vista Preliminar Detallada para poder observar cómo nuestra operación nervio definirá los refuerzos o separaciones de nuestra caja. Luego, hacemos clic en Aceptar. Realicemos ahora un tercer ejemplo, donde vamos a utilizar la operación nervio, pero en este caso la dirección de extrusión será paralela al plano de croquis. Vamos a utilizar la operación nervio para realizar este refuerzo que generalmente encontramos en las masas de las ruedas de nuestros equipos. Para ello vamos a seleccionar el plano frontal y vamos a croquisar la línea que va a definir nuestro nervio. En nuestro caso, la vamos a anclar a dos aristas y la vamos a acotar para poder definir la posición final de nuestro nervio. A 5 milímetros de esta cara y a 5 milímetros de esta otra cara. Una vez que tenemos nuestro croquis para definir el nervio, aplicamos la operación. Vamos a generar un nervio de un espesor de 10 milímetros, igualmente distribuido desde la línea. Y en este caso vamos a seleccionar como dirección de extrusión paralela a nuestro plano de croquis. Podemos observar que la dirección de extrusión es paralela al plano frontal que utilizamos para croquisar nuestro croquis. Vamos a aplicar un ángulo de salida de 3 grados hacia afuera. Observamos que aparece ahora la opción Siguiente referencia. Esta opción la vamos a tratar en un ejemplo más adelante. Por ahora vamos a trabajar simplemente con el nervio tal cual está configurado. Luego podemos hacer clic con el botón derecho del mouse para confirmar y aceptar la operación. Y como vemos, nuestro nervio queda finalizado en la pieza. Ahora que ya comprendimos cómo funciona la operación nervio, vamos a conocer dos opciones que vienen en el Property Manager y que se activan de acuerdo a algunas características particulares de la operación nervio seleccionada. Si nosotros trabajamos con la opción de dirección de extrusión paralelo al plano de croquis y activamos la opción de ángulo de salida, vamos a encontrar que aparece la opción Siguiente referencia. Vamos a realizar un ejemplo donde esta opción es aplicable para entender cómo funciona. En el caso que nosotros trabajemos con la opción perpendicular al plano de croquis, vamos a ver que existe la opción de tipo lineal o tipo natural. Vamos a ver qué significa la opción tipo lineal y tipo natural desarrollando un ejercicio. Vamos a resolver dos ejercicios distintos donde vamos a ver en uno siguiente referencia y vamos a ver en otros las opciones de tipo. Veamos cómo hacerlo. Comencemos con la opción hasta siguiente referencia. Como podemos observar, el croquis que vamos a utilizar para generar la operación nervio tiene dos aristas lineales. Activamos la operación nervio, establecemos el espesor, la distribución del espesor y como dirección de extrusión vamos a seleccionar la opción paralelo al plano de croquis. Luego activamos la opción de ángulo de salida y establecemos un valor de 3 grados. Los 3 grados serán hacia afuera. Como vemos, cuando trabajamos con la opción paralelo al plano de croquis y la opción de ángulo de salida, aparece el botón de siguiente referencia. Este botón nos va a permitir recorrer los distintos contornos del croquis para seleccionar el que deseamos utilizar como contorno de referencia para el ángulo de salida. Como podemos ver ahora, la flecha nos indica que el ángulo de salida se aplicará respecto a esta línea que vemos aquí inclinada. Si nosotros activamos la opción Siguiente referencia, la flecha cambia y ahora el ángulo de salida se aplicará respecto de esta línea. Hagamos clic en Aceptar para corroborar esto. Si nosotros seleccionamos esta cara
y esta otra cara, y vemos en la parte inferior de SolidWorks, vemos que tenemos un ángulo de 93 grados, los 90 más los 3 del ángulo de salida. Ahora, si lo medimos respecto a esta cara, vamos a ver que ya no tenemos los 93 grados. Editemos la operación y cambiemos la opción. Al editar la operación y hacer clic en siguiente referencia, vamos a cambiar el contorno de croquis de referencia para el ángulo de salida. Hacemos clic en aceptar y volvemos a medir. Podemos observar que ahora, entre las caras seleccionadas, tenemos nuestro ángulo de salida de 93 grados. Y, para la otra cara, el ángulo de salida ha cambiado. Pasemos ahora a ver la otra opción, la de tipo natural o lineal, cuando aplicamos un ángulo de salida en el cual la dirección de extrusión es perpendicular al plano de croquis. Vamos a cambiar la pieza que vamos a utilizar como ejemplo. Si editamos el croquis, podemos ver que, en este caso, el croquis utilizado para la generación del nervio contiene un arco, que puede ser creado con la herramienta arco o puede ser simplemente un círculo recortado. Cuando trabajamos con arcos en nuestros croquis de referencia para generar el nervio y utilizamos la opción como dirección de extrusión perpendicular al plano de croquis, aparece la opción de tipo lineal o natural. Como nosotros sabemos, no necesitamos crear el largo de nuestro croquis tal cual será el largo del nervio, ya que la operación nervio genera automáticamente las extrusiones hasta que las referencias de croquis encuentran un sólido y toman esa cara de sólido como el límite de la extrusión generada por el nervio. Cuando tenemos un arco, tenemos dos posibilidades. Esa extrusión puede ser de tipo lineal o de tipo natural. Cuando la extensión es de tipo lineal, se crea un nervio que va a extender los contornos de este croquis normal a la dirección del croquis hasta que se encuentra un límite. Veamos cómo funciona para este caso. Como podemos observar, a continuación del arco se generan líneas que son tangentes a el arco en el punto de inicio del mismo. Y el nervio se extiende hasta que encuentra una superficie para generar su recorte. Editemos la operación. Si activamos ahora la opción natural, se va a crear un nervio que va a extender los contornos del croquis, continuando con la misma ecuación de contorno hasta que el nervio se encuentre con un límite. Por ejemplo, si el croquis es el arco de un círculo, natural va a extender el nervio utilizando la ecuación del círculo hasta que se encuentre con un límite. Veamos cómo funciona. De esta forma, vemos que al trabajar con un arco en un croquis que vamos a utilizar para generar un nervio, vamos a tener que tener en cuenta, si no definimos completamente nuestro nervio, la opción natural y la opción lineal, porque esto va a determinar la forma en la cual el nervio se va a generar a partir del croquis. Pasemos ahora a ver por qué falla la operación nervio. A continuación, vamos a resolver dos ejemplos para explicar por qué falla la operación nervio. Y cuando hacemos clic en el tilde verde de aceptar la operación en el Property Manager, aparece el error siguiente, que dice que el nervio resultante no se entrecruza con el modelo existente. Cambie la dirección de extrusión para corregir el problema. Vamos a ver dos casos, uno muy sencillo y otro un poquito más complejo para entender dónde falla el alcance de los límites. Veamos este ejemplo sencillo. Nosotros, al principio, dijimos que la operación nervio es un tipo especial de operación de extrusión que tiene la capacidad de extender las longitudes de nuestro croquis hasta encontrar una referencia para terminar el nervio.
En nuestro caso, si aplicamos una dirección de extrusión normal al plano del croquis, nuestro nervio debería extenderse hacia esta cara, hacia esta otra cara y hasta el fondo de la cubeta. Veamos qué pasa cuando el croquis está aplicado en un plano y este croquis no está contenido dentro de las caras de referencia. Seleccionamos el croquis y aplicamos la operación nervio. Luego seleccionamos la dirección de extrusión normal al plano del croquis y hacemos clic en aceptar. Observemos que aparece el cartel que nos dice que el nervio no está limitado adecuadamente. La extensión del nervio no se cruza con el modelo de la pieza. Esto quiere decir que la extensión en esa dirección y en esta otra dirección no encuentra límites para finalizar el nervio. Si bien tenemos las caras de la cubeta, la parte superior del nervio no encuentra límites y por eso no puede ejecutarse. Para resolver el problema, o levantamos la cara de la cubeta o cambiamos esta medida de 5 a 0 milímetros. Al estar ahora el plano del nervio coincidente con la cara superior de la cubeta, si nosotros aplicamos la operación nervio, la misma va a poder ser aplicada sin ningún problema. Hacemos clic en aceptar y podemos observar cómo se ha generado nuestro nervio. Veamos otro ejemplo típico y clásico de este error. Veamos un nuevo ejemplo. En este caso, si analizamos el croquis que vamos a utilizar para aplicar la operación nervio, vemos que el centro de nuestro nervio está coincidente con las aristas del modelo. Por lo tanto, el centro de nuestro nervio alcanzará un límite para la extrusión. Apliquemos la operación nervio utilizando en este caso como dirección de extrusión una dirección paralela a nuestro plano de croquis, que en este caso es el frontal. Veamos qué ocurre. Al hacer clic en aceptar, nos dice que el nervio resultante no se entrecruza con el modelo existente. Cambie la dirección de extrusión para corregir el problema. En nuestro caso, no podemos cambiar la dirección de extrusión, porque queremos que nuestro nervio siga esa dirección de extrusión. Pero veamos por qué falla. Si nosotros aumentamos el espesor del nervio, para exagerar el problema, podemos observar que, si bien el centro del nervio encuentra un límite, al chocar contra esta cara, contra esta superficie, no lo hacen así sus extremos, superiores e inferiores. Podemos observar que las caras de afuera del nervio no encuentran un límite para acabar la misma. Observemos que la línea amarilla, que representa los extremos del nervio, nunca choca con nuestra superficie. Para corregir este problema, lo que debemos hacer es bajar un poquito los límites del nervio utilizando una cota. En este caso, lo vamos a poner 1 milímetro hacia adentro de este extremo y 1 milímetro hacia adentro de este extremo. Vamos a ver qué ocurre ahora al haber corrido el croquis de nuestro nervio. Si aplicamos la operación nervio, podemos observar que ahora sí los límites de nuestro nervio encuentran una cara en la cual acabar la extrusión. Por lo tanto, ahora la operación nervio debería generarse sin problemas. Hacemos clic en aceptar y podemos observar cómo nuestro nervio se ha creado. La profundidad en la cual debemos bajar la cota va a depender del ancho de nuestro nervio. Cuanto más ancho sea nuestro nervio, mayor debemos bajar la profundidad de cota. Pasemos a ver ahora qué beneficios nos trae utilizar la operación nervio cuando trabajamos en un plano o realizamos un dibujo que tiene una vista de sección.
Ahora que ya aprendimos a aplicar la operación nervio en sus diferentes opciones y también por qué falla la misma, veamos con un simple ejemplo qué ventajas nos trae utilizar esta operación cuando hacemos una vista de sección en un plano que va a cortar un nervio. Recordemos que los nervios, por norma, no deben ser cortados en una vista de sección. Veamos cómo esta opción trabaja. Debemos tener en cuenta que no solamente la ventaja la vamos a ver cuando apliquemos una vista de sección, sino también cuando utilicemos la herramienta sección eliminada. Observamos que en el plano tenemos una vista frontal de la pieza y también una vista isométrica. Vamos a generar ahora una vista de sección que va a cortar nuestros nervios y vamos a ver qué ocurre cuando SolidWorks identifica que nuestra vista de sección corta un nervio generado por la operación nervio. Si este nervio hubiese estado creado, por ejemplo, por el comando clásico de extruir, esto no ocurriría y el trabajo deberíamos hacerlo de forma manual. Vamos a la pestaña Dibujo del administrador de comando y seleccionamos la opción Vista de sección. Luego, el tipo de vista de sección, en este caso, una línea de corte vertical. Picamos el centro de la pieza y luego hacemos clic en aceptar. Al hacer clic en aceptar, SolidWorks ya detectó de forma automática que nosotros estamos queriendo cortar una operación nervio. Y me pregunta si queremos generar la exclusión de esos nervios de la vista de sección. En nuestro caso, vamos a seleccionar desde la misma vista de dibujo el nervio y también la matriz circular que define el resto de los nervios. A continuación, hacemos clic en aceptar y colocamos la vista generada por la vista de sección. Como podemos observar, los nervios han sido excluidos del corte. Si nosotros queremos editar esta opción, seleccionamos la vista, vamos al final del Property Manager, más propiedades y en alcance de sección podemos borrar las operaciones seleccionadas y de esta forma el corte también cortará a los nervios. Con este último ejemplo hemos finalizado todos los ejemplos en los cuales hemos aprendido cómo trabaja la operación nervio. Aquí hemos llegado al final del tutorial de la operación nervio, donde hemos visto desde casos típicos de uso, pasando por opciones especiales, por qué falla la operación nervio, hasta las ventajas de utilizar esta operación cuando hacemos una vista de sección. Te pido que, si te gustó el contenido, por favor dejes algún comentario y lo compartas con miembros dentro de tu empresa que puedan hacer uso de esta herramienta. Volveremos próximamente con un nuevo video. Muchas gracias por mirar.